Odontología Preventiva 1. Vamos a ver un poquito de contexto de qué es lo que vamos a estudiar, de qué va a tratar la materia, básicamente. Y vamos a empezar, si nos da tiempo, el mismo día de hoy, con el primer tema, que es, me parece que asepsia y antisepsia en odontología, de acuerdo a lo que marca el temario. ¿De acuerdo? Bien. Iniciamos entonces. A manera de introducción, ¿verdad? Quiero decir que la caries dental, que es básicamente, ¿verdad?, lo que platicábamos ayer, digamos, como todo en el universo, ¿verdad?, en la vida es una dualidad, ¿verdad? Es decir, el día, la noche, ¿verdad?, el sol, la luna. Lo mismo, ¿verdad?, sucede también con el proceso de salud de enfermedad. Y en el caso que nos ocupa, ¿verdad?, pues obviamente el odontólogo y la caries dental es un binomio que no podemos separar. Y no lo podemos separar porque definitivamente la caries dental pues es la enfermedad más prevalente bucal, la enfermedad bucal más prevalente en el mundo, ¿verdad? Y entonces es muy importante que nosotros comprendamos, ¿verdad?, que nosotros o nuestro deber como odontólogo es tratar de prevenir o de contener este problema de salud pública, porque el hecho de que más del 97% de la población mundial tenga o haya padecido caries, se convierte, ¿verdad?, en un problema de salud pública. Esto a nivel mundial y a nivel nacional, pues obviamente las cifras son muy parecidas, ¿verdad? Entonces, esto ya se vuelve una necesidad, el hecho de tratar de prevenir, ¿verdad?, la caries dental, porque, y la enfermedad periodontal, que son los dos estados patológicos bucales más prevalentes, ¿verdad?, ya que afectan a un gran número de personas. Entonces, es bien importante que nosotros cambiemos la concepción de lo que estamos haciendo y de nuestro quehacer ya como odontólogos en la práctica privada. ¿A qué me refiero? Que nosotros siempre hemos estado más enfocados, ¿verdad? Y creo que así lo marca también el programa o la estructura del programa temático de la facultad, el hecho de ir más encaminado hacia la atención curativa y dejarle, ¿verdad?, de cierto lado la situación preventiva cuando debiera ser al contrario. Todo lo curativo pues tiene, ¿verdad?, algo de científico en el uso de materiales dentales y algunas técnicas, pero realmente la comprensión de cómo se desarrolla, cómo se da el proceso de salud de enfermedad en la cavidad bucal es, me parece para mí, fundamental para poder entonces poder romper esos paradigmas, ¿verdad?, o esos modelos que normalmente o hasta ahora están prevaleciendo, ¿verdad? Ahora la odontología está cambiando muchísimo, ¿verdad?, a lo que es todo lo que implica la prevención primaria de la salud y que tiene que ver con los procedimientos que ya son mínimamente invasivos, ¿verdad?, que son mínimamente invasivos. Luego, entonces, a mí me gusta iniciar con esta frase de que es de transformación, ¿verdad? ¿Qué significa transformarse? Transformarse definitivamente es reconvertirse, ¿verdad? Es ser distinto, es avanzar en otra dirección y en otro sentido. Ya no, ¿verdad?, en el sentido tradicional de que antes, por ejemplo, veíamos al paciente y ya estábamos haciendo las cuentas de cuánto le íbamos a cobrar, ¿verdad?, de acuerdo a las restauraciones que íbamos a poner. Al contrario, ¿verdad? Ahora nuestro compromiso crece, es aún más grande en el sentido de que debemos nosotros ya procurar, ¿verdad?, que ese paciente no tenga más lesiones. Ese es el verdadero sentido y el objetivo de la profesión. Luego, entonces, es responsabilidad del odontólogo romper, ¿verdad?, con estos modelos, con estos paradigmas, imprimiendo, ¿verdad?, en sus pacientes el valor y el beneficio de la prevención. Esto quiere decir que hay que hacer gestión, ¿verdad? Hay que hacer gestión. Hay que hacerle entender al paciente, ¿verdad?, cómo se da el proceso de salud o de enfermedad en sí mismos, ¿verdad?, para que ellos puedan en determinado momento reconocer la importancia de la prevención en el caso, ¿verdad?, de las enfermedades bucales. Veamos y revisemos algunas de las estadísticas de necesidades dentales. Solamente en Estados Unidos, ¿verdad? Estos son algunos datos estadísticos del 2010, ¿verdad? Porque no hay, en el caso de México, por ejemplo, estudios recientes. Estuve leyendo algo en el CIBEPAP, que es el Sistema de Vigilancia Epidemiológica aquí en México,
pero hay muy poca información ahorita respecto a la situación dental. Prácticamente todo se está relacionando con el COVID, ¿verdad? Sin embargo, vamos a tratar de que con estos datos poder dar un panorama general y específico de cómo se encuentran las enfermedades bucales más frecuentes. Y dice que en Estados Unidos, ¿verdad? El 25% de los niños no han visitado un odontólogo antes de entrar al jardín de niños. Vean qué importante. Y aquí les pregunto, doctores, ¿alguno de ustedes me puede comentar, por favor, cuál es, en qué momento debe ser la primera visita del bebé al consultorio dental o del niño a la consulta dental? ¿Alguien me puede comentar algo al respecto? Doctores y doctoras, ¿Podría ser a los 6 meses? a los 6 meses. ¿Es usted la doctora Jimena? Sí. ¿Quién habló? No, Doctor, ¿es doctor. antes de que empiece a mudar de los dientes temporales? Antes de que empiece a mudar los dientes temporales. Si tomamos en consideración, doctora Cintia, de que los dientes temporales empiezan a mudarse, por así llamarlo, ¿verdad? Porque hay que empezar a utilizar términos más profesionales. Sí, pero vamos a suponer, empiezan a mudarse o empieza el proceso de erupción o de recambio dentario a los 6 años. ¿Ustedes creen que esta estadística no crecería? O sea, es decir, si a los 6 años fuera la primera visita al odontólogo, me parece que es bastante tarde, ¿verdad? Sin embargo, es muy interesante su respuesta. ¿Alguien más? Doctor, yo igual. La primera erupción del diente, A ver, perdón. cuando aparece el primer diente, bueno, cuando es la primera erupción de nuestro primer diente. Es correcto, ¿verdad? Cuando sale el primer órgano dentario es momento para visitar al odontólogo. ¿Y alguien me puede decir cuál es la razón precisamente de que esta sea la recomendación más básica? Pues puede ser porque en cuanto sale, bueno, erupciona el diente, ya puede empezar a tener. No, se cortó el audio, doctora, no la escuché. ¿Me escucha? Sí, ahora la escucho fuerte y claro. Que puede ser porque en cuanto erupciona nuestro primer diente, estamos expuestos a traer enfermedades como la caries. Claro, sí, claro, es correcto, ¿verdad? Recuerden, como vieron en su clase de anatomía dental en el semestre pasado, que los órganos dentarios cuando erupcionan todavía no están completamente calcificados, ¿verdad? Necesitan un poco más de tiempo para que calcifique la corona y por supuesto también para que calcifique la raíz, ¿verdad? Pero en el caso de que el órgano dentario al erupcionar, ¿verdad? Hacer su aparición en boca, ¿verdad? Esté en contacto con el medio ambiente bucal, es el momento para que el odontólogo pueda, ¿verdad? Identificar alguna necesidad de atención que pudiera tener el paciente e indicar los cuidados que debe tener a la mamá, indicar a la mamá los cuidados que debe tener, ¿verdad? A la hora de la limpieza de esos dientes o de ese diente en la boca del bebé, ¿verdad? Entonces es algo muy importante. ¿Cuántos, sin embargo, pacientes siguen esta recomendación? Es realmente muy poco, ¿verdad? Si en Estados Unidos el 25% de niños, antes de entrar al jardín de niños, estamos hablando de los 3 años de edad, no han visitado a un dentista, por supuesto que en México las cifras se disparan, ¿verdad? Más de 51 millones de horas escolares son perdidas por enfermedades bucales en México, ¿verdad? Y sobre todo, lo peor de toda esta situación es que el ataque de la caries, como mencionábamos hace un momento, inicia muy temprano, ¿verdad? De niños, si tomamos como parámetro niños de 2 a 5 años de edad, es decir, de la infancia temprana, el 78%, vean, ha tenido alguna experiencia de caries, ¿sí? Y la caries severa de la infancia en un 35.6%, esto en Estados Unidos. Aquí en México las cifras se disparan de manera exponencial, como les mencionaba hace un momento, ¿verdad? Entonces, imagínense, ¿verdad? Esta situación como un problema de salud pública.
Ya en los adultos la situación también es imperante, ¿verdad? En Estados Unidos, la población de entre 45 y 54 años de edad presenta signos de enfermedad periodontal o gingival en un 14%. Y en un poco menos de 2/3 o de 2/3 partes de adultos reportan haber visitado a un dentista. ¿Sí? Vean entonces, cómo en la infancia temprana o en la adolescencia, en los primeros años de la vida, ¿verdad? Se hace evidente la enfermedad de caries. Y más allá, después de los 45 o 50 años de edad, la prevalencia cambia un poco hacia lo que es la enfermedad periodontal, ¿verdad? Y entonces, entre los adultos entre esta edad de 45 y 54 años de edad, el 68.2% presenta signos de enfermedad periodontal o gingival, y cifra que aumenta en un 76.7% en los adultos de 65 a 69 años de edad. Quiere decir que mientras más adultos somos, más problemas tenemos periodontales. Mientras más jóvenes, la caries, ¿verdad? Y en los adultos, la enfermedad periodontal. Así más o menos se comporta, por lo menos en los Estados Unidos, esta enfermedad. ¿Cómo es posible, verdad? Pensamos nosotros, para nosotros es normal o hasta cierto punto normal que los adultos fallezcan, ¿verdad? O con pérdida de órganos dentarios. Esto quiere decir, o quiero decir, ¿verdad? De que no es necesario perder los órganos dentarios. Los órganos dentarios están hechos, ¿verdad? Para que nos duren toda la vida, ¿verdad? Es decir, para que seamos enterrados incluso con ellos. Sin embargo, eso sucede, o eso es muy poco frecuente, sobre todo en nuestro país. Vean, si hacemos una comparación entre la prevalencia de caries en México y Estados Unidos, vean la diferencia importante de 51% a 94.9% en nuestro país. Quiere decir que en este país, o en los países desarrollados, la incidencia o la prevalencia de caries, más bien dicho, la prevalencia de caries es más baja que en nuestro país, que casi se acerca al 100%. ¿Ven? 94.9% de la población en México ha tenido o tiene una experiencia de caries dental. Y cuando digo ha tenido, me refiero a que tiene por lo menos una o dos restauraciones en la cavidad bucal en algún órgano dental. Entonces, la situación es bastante grave, ¿verdad? Si nosotros vemos este contexto y lo analizamos de manera particular o personal con nuestra familia, vamos a confirmar precisamente estas cifras que son verdaderamente alarmantes. Y digo alarmantes porque en condiciones reales, ¿verdad? Esto afecta a la economía familiar de una manera muy drástica, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros no abarcamos todo el enfoque o tenemos un enfoque únicamente curativo, estamos prácticamente condenando, ¿verdad? A hacer un gasto permanente por las situaciones de la conservación de la salud bucal, ¿sí? Todo esto debido a que las personas no le dan o no le damos la importancia adecuada al cuidado de los órganos dentarios, mucho menos a la dentición temporal o fundamental, como realmente se debe de decir, dado que la gente o la mayoría de nosotros pensamos, bueno, se le van a caer y le van a salir los nuevos, entonces me preocuparé ya cuando tenga la dentición permanente, ¿verdad? Sin embargo, desconocemos la importancia que tiene, ¿verdad?, la dentición temporal. Y no solamente eso, sino que también en la dentición temporal se presentan como resultado de estas enfermedades, pues situaciones como dolor e infecciones que pueden poner en riesgo incluso la vida de los pacientes, ¿verdad? Porque sí, es cierto, seguramente sus doctores de otras materias ya les han indicado que los pacientes se mueren, ¿verdad? Hay pacientes que se mueren por una caries dental maltratada. Entonces, hay que tomar eso en consideración. ¿Cuál es la tarea entonces que tenemos como odontólogos? Pues hacer la gestión, y cuando digo gestión es educación con los pacientes para que entiendan la importancia de la conservación de los dientes y sobre todo que se atiendan de manera oportuna para que podamos, ¿verdad?, bajar la prevalencia de caries y por ende, bajando la prevalencia vamos a bajar la incidencia, ¿verdad? Yo quiero preguntarles en este sentido porque lo vamos a estar mencionando constantemente. ¿Alguien sabe a qué se refiere el término prevalencia de caries? ¿O prevalencia nada más? O sea, el hecho de que siga estando
como en un nivel, o sea, que siga permaneciendo. Me gustaría que le diera un poco más, un enfoque más específico, doctora. Que siga permaneciendo. Ajá, que siga permaneciendo constante y en un nivel alto. O sea, por ejemplo, las caries, ¿no? La prevalencia de las caries, que el nivel de las caries es muy alto y se siga permaneciendo así por muchos años más, o sea, que siga en el número 1 y no baje el porcentaje o incluso incremente. Bien. Hasta cierto modo es correcta su apreciación. Y digo en cierto modo porque realmente vamos a analizarlo ahora, por ejemplo, con el término incidencia. Prevalencia e incidencia son parte de la misma dualidad que veíamos o que mencionaba yo al principio, ¿verdad? Porque son términos que al parecer son contrarios, pero que tienen una relación directa. Por ejemplo, incidencia. Entonces, la prevalencia son los casos que existen, mientras que la incidencia va a ser los casos nuevos que aparezcan de las caries, en este caso dentro de un grupo que delimiten. Es correcto, ¿verdad? Es correcto. Es decir, la prevalencia es el número de casos existentes en un determinado tiempo y la incidencia son el número de casos nuevos que se van a dar después de ese tiempo en donde nosotros hicimos el estudio, ¿verdad? Es correcto, doctor. Y están directamente relacionadas, ¿verdad? Porque nosotros al bajar la prevalencia, ¿verdad? Si la prevalencia en México es del 94.9%, ¿sí? En vez de que suba, nosotros debemos de bajarlo a través de diferentes acciones, ¿verdad? De salud pública. Eso es a lo que se refiere. Muy bien, doctores. Vamos entonces. Todo esto nos lleva a cuál es el objetivo de la profesión dental, ¿verdad? Cada uno de nosotros, ¿verdad? Y sobre todo cuando iniciamos en esta situación, ¿verdad? De estudiar o tomamos la decisión de estudiar odontología, lo hacemos por algún objetivo, ¿verdad? Por obtener alguna meta, que obviamente es graduarnos, ¿no? Pero realmente cada quien debe tener, ¿verdad? Los objetivos bien puestos. Sin embargo, para mí en lo particular, los objetivos de la profesión dental deben ser principalmente estos tres que estoy mencionando, ¿verdad? Uno, ayudar a los individuos a lograr y mantener una salud oral máxima a lo largo de toda su vida. Esa es nuestra tarea, lograr mantener una salud oral máxima a lo largo de toda la vida. ¿Qué es lo que pasa normalmente en la práctica privada? Viene el paciente, le hacemos no el diagnóstico de la enfermedad que tiene, sino hacemos el recuento de las lesiones que tiene ese paciente, que no es lo mismo, ¿verdad? Hacer el diagnóstico para poder curar o prevenir una enfermedad no es lo mismo que el número de lesiones, ¿verdad? Es decir, es como si un paciente llegara con el pie diabético, ¿verdad? Inflamado o infectado y nos abocáramos obviamente a tratar nada más lo del pie diabético sin tratar en sí de bajar los niveles de azúcar que tiene ese paciente en la sangre, ¿verdad? El nivel de glucosa. Entonces, es lo mismo, no es lo mismo, o más bien sucede la misma situación en odontología, ¿verdad? Nos abocamos a tratar las lesiones de caries dental, pero no nos estamos abocando a saber exactamente cuál es el factor que está condicionando a que ese paciente esté, ¿verdad?, desarrollando estas lesiones. ¿Qué pasa por consiguiente? Hacemos la curación, ¿verdad? Se va el paciente y a los 3 o 4 meses regresa con nuevas lesiones, ¿verdad? Porque no estamos tratando el problema de raíz, ¿verdad? No estamos haciendo un diagnóstico correcto y por consiguiente no estamos logrando que ese paciente tenga o mantenga una salud oral máxima, ¿verdad? ¿Y qué va a suceder? Pues que a lo largo de toda su vida va a perder varios o diversos órganos dentarios porque el principal factor relacionado con la caries y la enfermedad periodontal, como veíamos hace un rato, pues es la placa antibacteriana, ¿verdad? Pero además hay que hacer determinación de factor de riesgo de ese paciente, porque son enfermedades que son multifactoriales. Esto quiere decir que tienen que confluir varios factores para que pueda darse la enfermedad. Y entonces eso nos da la oportunidad de que al conocer cuál es el factor que está afectando a ese paciente en particular,
podamos nosotros interrumpir ese proceso y devolverles la salud bucal a los pacientes, ¿verdad? Ese debía ser el objetivo. Entonces, ayudar a los individuos a lograr y mantener una salud oral máxima a lo largo de toda su vida debe ser no solamente un objetivo, sino un compromiso que nosotros debemos tener con la profesión, ¿verdad? Bien. El otro es la introducción, ¿verdad?, de métodos, ¿verdad?, para poder hacer contención de esta prevalencia tan alta que tenemos de enfermedades a través de actividades o de acciones de tipo de salud pública, ¿verdad? Ustedes llevaron en el semestre anterior su materia de salud pública y entonces vieron, ¿verdad?, algunos aspectos de epidemiología, porque estos datos que nosotros estamos dando de la prevalencia de caries dental tienen que ver con estudios epidemiológicos, ¿verdad? Y entonces, como dado que afecta a un nivel importante de la población, debemos de proponer estrategias también masivas, ¿verdad?, para contención de la enfermedad, y algunas de ellas son la fluoración de las aguas y el uso de productos con fluoruro o con flúor, ¿verdad? Pero porque esto implica, ¿verdad?, que al ser un profesional de la salud, en este caso en el campo de la odontología, no solamente, ¿verdad?, en el campo de la odontología no solamente tenemos el compromiso individual con cada paciente en la práctica privada, sino también nos debemos, ¿verdad?, a un asunto comunitario. Luego, entonces, proponer la fluoración de agua y productos con fluoruro son estrategias que está comprobado que son muy eficientes en el manejo epidemiológico de estas dos enfermedades más prevalentes, ¿verdad?, la caries y la enfermedad periodontal. Luego, entonces, hay que procurar que nuestros pacientes, ¿verdad?, o que la comunidad, de acuerdo a las necesidades, se puedan proponer estas estrategias, ¿verdad? Y además, la más importante, que es la aceptación y la práctica creciente del cuidado preventivo primario. Y de aquí es donde empezamos nosotros, el punto de partida para poder lograr estos objetivos de la profesión dental, ¿verdad? El objetivo es el preventivo primario. Ustedes vieron o ya conocen cuáles son, ¿verdad?, los grados, los estadios de prevención, ¿verdad?, que son la prevención primaria, secundaria y terciaria, que lo vieron en su clase también o debieron verlo en su clase de salud pública el semestre pasado. Y ustedes saben que el cuidado preventivo primario es la base, ¿verdad?, para la prevención en general. Ahorita vamos a ver nosotros el concepto de prevención, ¿verdad? Pero si ustedes recuerdan, en el concepto de prevención hay dos vertientes o dos bases principales sobre las que se sostiene este aspecto tan importante y que son, ¿verdad?, la educación para la salud y la promoción para la salud. Estas dos vertientes de la prevención son las más importantes. Y ustedes lo escuchan constantemente, ¿verdad? De cada que ven algún anuncio del IMSS o acuden a su clínica del ISSSTE, ¿verdad? Escuchan esto de la promoción para la salud y sobre todo ahora con la situación del COVID, ¿verdad?, que tiene que ver con estas medidas que nosotros estamos utilizando para contener la enfermedad y evitar más contagios. Un ejemplo de cuidado preventivo primario es obviamente el uso de cubrebocas, la sana distancia, el no salir, etcétera, ¿verdad? Y de promoción de la salud, que son la vacunación, ¿verdad? Con estos ejemplos quiero que se entienda que estos dos aspectos son el componente principal de todas las acciones preventivas. La educación para la salud, ¿verdad?, que tiene que ver con toda la información que nosotros tenemos que darle a los pacientes para que no enfermen, ¿sí? Porque acuérdense que en la prevención primaria se da antes de la aparición de la enfermedad, ¿verdad? Hay que hacer diagnóstico temprano, ¿verdad? O identificar factores de riesgo para que los pacientes puedan tomar esas medidas. En este sentido, nosotros le estamos proveyendo información a los pacientes, ¿verdad? Cómo se transmite el virus, ¿verdad? En el caso del COVID, ¿qué es lo que tienen que hacer para contenerlo? El uso correcto de cubrebocas, el lavado de manos, el no tocarse la cara, el estar guardando la sana distancia. Todas esas son acciones de prevención primaria, en el sentido de educación para la salud. Y en el sentido de la promoción para la salud, ¿verdad? No quiere decir que promoción para la salud es que nosotros saquemos un comercial, ¿verdad?, o hagamos promoción. No. La promoción de la salud tiene que ver con promover
algunos aspectos o algunas estrategias que nos puedan ayudar precisamente a no enfermar. ¿Y cuál es esta? La promoción para la salud. Un ejemplo más frecuente es, o más evidente, sería la vacunación. ¿De acuerdo? En el caso del COVID. Entonces, la aceptación y práctica creciente del cuidado preventivo debe ser uno de los objetivos primordiales de la profesión dental. ¿De acuerdo? Hasta aquí algunas dudas o preguntas, doctores y doctoras. No, doctor. ¿Preguntas? Ninguna, doctor. ¿Ninguna? No, ninguna, No, doctor. por ahora no. Muy bien. Luego, entonces, como les decía, estos objetivos que nosotros estamos consiguiendo a través, ¿verdad? O que debieran ser lo ideal o la situación que debe marcar nuestro actuar como profesionales, se desprende entonces, ¿verdad? Un compromiso, una filosofía que nosotros tenemos que tomar para la práctica privada, ¿verdad? Es como cuando vuelvo a insistir en la situación de la dualidad, ¿verdad? O me dirijo hacia el campo de la prevención o me dirijo hacia el campo de lo curativo. Las dos en este caso son buenas, ¿verdad? Porque de alguna manera van a venir a apoyar y ayudar a los pacientes. Pero, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es, de acuerdo a los objetivos propios que yo tengo marcados para mi profesión, hacia lo cual me voy a dirigir? Y aquí hay que tener una consideración importante. Muchas veces pensamos, ¿verdad? Y esto lo digo con toda honestidad, ¿verdad? De que lo preventivo no vende, porque si bien es cierto y es válido también el hecho de que estudiar odontología, no, uno de los objetivos, ¿verdad? O algunos de los aspectos que nos hayan hecho estudiar odontología es la situación económica, ¿verdad? Se dice que el odontólogo vive bien, que el odontólogo gana bastante dinero. Y es cierto, cuando hacemos una buena odontología, la profesión es bastante noble, ¿verdad? Pero tenemos la idea errónea, a lo mejor que en la situación de odontología, la odontología preventiva no vende o no te hace ganar tanto dinero como la odontología curativa, ¿verdad? Y es completamente distinto y erróneo. Por supuesto que se puede ganar y bien haciendo estas acciones que tienen que ver más con lo científico, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros consideramos la filosofía preventiva, ¿verdad? Es estos aspectos que yo quiero mencionarles a ustedes a continuación, ¿verdad? Y uno es considerar al paciente como una unidad y no simplemente como un conjunto de dientes con cierto grado de enfermedad. Decía al principio, ¿verdad? Uno de los hábitos a veces mal arraigados en los odontólogos es que vemos a los pacientes y de inmediato diga, abra usted la boca y vemos el número de lesiones que tiene y ya estamos haciendo cuentas de cuánto le vamos a cobrar al paciente. Cuando nuestro enfoque debe ser, ¿verdad? Sistemático. Los órganos dentarios forman parte de un sistema y cómo está afectando esta lesión al resto del sistema, no solamente digestivo, sino inmunitario, etcétera. Todas las repercusiones que puede tener, ¿verdad? Una enfermedad bucal. Recuerden, por ejemplo, para corroborar nada más esto, para poder ser un poco más exactos, ¿verdad? La enfermedad periodontal está directamente relacionada con enfermedades cardíacas, ¿sí? Con enfermedades cardíacas. Entonces, no es lo mismo llegar y decir al paciente tiene enfermedad periodontal, le voy a hacer una profilaxis y le voy a mandar antibiótico terapia y le voy a cobrar tanto. A ver, ¿verdad? Exactamente, hacer un estudio de factibilidad y ver al paciente qué tipo de microorganismos le están afectando, desde cuándo está así, qué grado de afectación tiene el periodonto y su relación, ¿verdad?, con algunas enfermedades sistémicas que pudiera presentar el paciente, ¿verdad? Sobre todo en los pacientes con diabetes. Entonces, tiene muchas implicaciones. Además de que la mayoría de las enfermedades sistémicas tienen manifestaciones bucales y nosotros no nos damos cuenta a veces, ¿verdad? Es el odontólogo quien a veces hace diagnóstico de estas enfermedades a través, ¿verdad?, de la observación clínica de algunos aspectos anatómicos importantes en la boca de los pacientes. Entonces, vean cómo se vuelve muy importante esta situación de considerar al paciente como una unidad, hacer una odontología holística o integral y no solamente como un conjunto de dientes que nos van a
a redundar en un aspecto económico, ¿verdad? Bien. Si el paciente tiene una boca sana, tratar de mantenerlo libre de enfermedad durante tanto tiempo como sea posible. Y eso es un deber ético, ¿verdad? Es un deber ético de los odontólogos que debemos, ¿verdad? Nosotros practicar siempre, ¿sí? Hay a veces algunas lesiones que ni siquiera necesitan tratamiento, pero necesitamos pagar la colegiatura, necesitamos comprar o pagar el coche, y entonces decimos, pues va, ¿no? Nos aventamos esa lesión que no debía haber sido tratada ni molestada, y entonces con las consecuencias que esto trae, ¿verdad? Otro de los aspectos es que si existen signos de enfermedad dental activa, tratar de restaurar la salud tan rápida y perfectamente como sea posible. Y no solamente estoy hablando de restauraciones, sino precisamente lo que decía yo hace un rato, tratar de resolver el problema de raíz. ¿Cuál es el factor que está afectando exactamente a ese paciente para tener esa enfermedad? ¿Sí? Es correcto. Proveer al paciente de educación y la motivación necesarias para mantener su salud bucal, así como la de su familia y la de su comunidad. Este es tal vez el más importante, ¿verdad? Proveer al paciente de la educación y motivación necesarias para mantener su salud bucal. Si nosotros le enseñamos al paciente que hacer una